Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola, muy buenas queridos hermanos y amigos. Damos gracias a Dios que hoy nos da el privilegio y podemos continuar con nuestra lectura bíblica. Hoy estamos en el día 322 de nuestra lectura bíblica. Amén. Y vamos a estar leyendo los capítulos de Primera de Crónicas, capítulos 11 y 12, Hebreos capítulo 13, Amós capítulo 7 y Lucas el capítulo 2. Amén. Así que vamos a orar para dar inicio a nuestra lectura. Señor Padre Santo, te glorificamos en esta mañana, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. A ti, el único digno de recibir toda alabanza. Gracias te damos por este día, Señor. Un día más de vida que nos da, Señor. Tu misericordia renovada sobre nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu bondad. Señor, muchísimas gracias por este privilegio que tenemos de leer tu palabra, Señor, que tú nos has dejado. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio de poder escudriñar tu palabra, de poder atesorarla en nuestros corazones, Señor, de poder tener conocimiento de ti y que ese conocimiento sea una realidad en nuestra vida. Ayúdanos a obedecer tu palabra por sobre todas las cosas, Señor. Hoy gracias, Señor, porque tantos hermanos, Señor Dios, en muchas partes del mundo, que no pueden tener acceso, Padre, a tu palabra, y nosotros la tenemos. Inmensamente gracias, y fortalece, y da sabiduría a aquellos hermanos, Señor. Gracias, Señor Dios, pone en nosotros el deseo, Padre, de cada vez más buscarte, Señor, cada vez más leer y meditar en tu palabra y obedecerla. Porque de nosotros no nace eso, Señor, sino eres tú el que pone en nosotros el querer como el hacer, Señor. Gracias te damos, te glorificamos y te alabamos, Padre, que todo lo que vayamos a leer hoy, que será tu palabra, que sea de edificación, Señor, que sea para la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Tanto edificación para mí como para aquellos que van a escuchar, Señor, que no me oirán a mí, sino oirán tu palabra, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Leemos Primera de Crónicas, capítulo 11. Entonces se congregó todo Israel en torno a David en Hebrón y dijeron: He aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey, eras tú el que sacabas y el que volvías a traer a Israel. Y el Señor tu Dios te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre mi pueblo Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, es decir, Jebús, y estaban allí los jebuseos, habitantes de la tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David: No entrarás aquí. Pero David capturó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero hiera a un jebuseo será jefe y comandante. Y Joab, hijo de Sarvia, subió primero y fue hecho jefe. David habitó en la fortaleza, por tanto fue llamada la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde el Milo hasta la muralla circundante, y Joab reparó el resto de la ciudad. David se engrandecía cada vez más, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los jefes de los valientes que tenía David, quienes le dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo Israel, para hacerlo rey, conforme a la palabra del Señor concerniente a Israel. Y esto constituyen la lista de los valientes que tenía David: Jasobeam, hijo de Acmoni, jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300, a los cuales mató de una sola vez. Y después de él, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita. Él era uno de los 3 valientes. Él estaba con David
en Pas-damim, cuando los filisteos se reunieron allí para la batalla, y había una parcela llena de cebada, y el pueblo huyó delante de los filisteos. Y se apostaron en medio de la parcela, y la defendieron e hirieron a los filisteos, y el Señor los salvó con una gran victoria. Descendieron 3 de los 30 jefes a la roca donde estaba David, en la cueva de Adulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo: ¿Quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 se abrieron paso por el campamento de los filisteos, y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y dijo: Lejos esté de mí que haga tal cosa delante de mi Dios. ¿Beberé la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Porque con riesgo de sus vidas la trajeron. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era el primero de los 30, y blandió su lanza contra 300, y los mató. Y él tuvo tanto renombre como los 3. De los 30 en el segundo grupo, él fue el más distinguido y llegó a ser capitán de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaia, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Capseel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab, y él descendió y mató a un león en medio de un foso, un día que estaba nevando. También mató a un egipcio, un hombre grande de 5 codos de estatura, y en la mano del egipcio había una lanza, como un rodillo de tejedor. Pero Benaía descendió a él con un palo, arrebatando la lanza de la mano del egipcio, lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo tanto renombre como los 3 valientes. He aquí, fue el más distinguido entre los 30, pero no igualó a los 3, y David lo puso sobre su guardia. Y los valientes de los ejércitos fueron Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Samot Arodita, Eles Pelonita, Ira, hijo de Iques Tecoita, Abiezer Anatotita, Sibecai Usatita, Ilai Aoita, Maarai Netofatita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itaí, hijo de Ribai, de Gibeá, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Urai, de los arroyos de Gaaz, Abiel, Arbatita, Azmaved, Barumita, Eliaba, Salbonita, los hijos de Hasem, Gizonita, Jonatán, hijo de Sage, Ararita, Ayam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Megeratita, Ahías, Pelonita, Ezro, Carmelita, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai, Selec, Amonita, Naharai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Jareb y Trita, Urías y Tita, Zabat, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, jefe de los Rubenitas, y 30 con él, Anán, hijo de Maaca, y Josafat, Mitnita, Uzías, Astrotita, Sama y Jehiel, hijos de Jotam, Aroerita, Gediael, hijo de Simri, y Joá, su hermano Tisita, Eliel, Maavita, Jerebai y Josabía, hijos de Naam, Inmaovita, Eliel, Obed y Jaziel, Mesobita. Primera de Crónicas, capítulo 12. Y estos son los que vinieron a David en Siclac,
mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl, de Benjamín. El jefe era Ahiezer, después Joás, hijo de Sema, Gibeatita, Jeziel y Pelet, hijos de Azmavet, Beraca y Jehú Anatotita, Ismaías, Gabaonita, hombre valiente entre los 30 y jefe de los 30. Después Jeremías, Jaziel, Jonatán, Josabat, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isaías, Azrael, Joezer, Jasobeam, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Ezer fue el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero. Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Jonatán el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo, de los hijos de Gad. Estos fueron capitanes del ejército. El menor valía por 100 y el mayor por 1000. Estos son los que cruzaron el Jordán en el primer mes, cuando inundaba todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los de los valles, junto al oriente como al occidente. Entonces vinieron algunos de los hijos de Benjamín y Judá a David a la fortaleza, y salió David a su encuentro, y les habló diciendo: Si venís a mí en paz para ayudarme, mi corazón se unirá con vosotros, pero si venís para entregarme a mis enemigos, ya que no hay maldad en mis manos, que el Dios de nuestros padres lo vea y decida. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, el cual dijo: Tuyo somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Paz a ti, paz a ti, y paz al que te ayuda. Ciertamente tu Dios te ayuda. Entonces David los recibió y los hizo capitanes del grupo. Algunos de Manasés se pasaron también a David, cuando éste iba con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero estos no le ayudaron, porque los príncipes de los filisteos, después de tomar consejo, lo despidieron diciendo: A costa de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Y cuando él iba a Siclac, se pasaron a él de Manasés, Anas, Josabat, Gediael, Micael, Josabat, Eliú, Siletai, capitanes de miles que eran de Manasés. Ellos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos eran hombres fuertes y valientes y fueron capitanes en el ejército, porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo, hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. Y estos son los números de los escuadrones equipados para la guerra, que vinieron a David en Hebrón, para transferirle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. Los hijos de Judá que llevaban escudo y lanza eran 6.800, equipados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres fuertes y valientes para la guerra, 7.100. De los hijos de Leví, 4.600. Y Joiada, príncipe de la casa de Aarón, y con él 3.700. También Sadoc, joven fuerte y valiente, y de la casa de su padre, 22 capitanes. De los hijos de Benjamín, parientes de Saúl, 3.000, porque hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800, hombres fuertes y valientes, famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18.000, que por nombre fueron designados para venir y hacer rey a David. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes.
De Zabulón había 50.000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla, con toda clase de armas de guerra, y que ayudaron a David sin doblez de corazón. De Neftalí había 1.000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan, que podían ponerse en orden de batalla, había 28.600. De Aser había 40.000 que salieron con el ejército para ponerse en orden de batalla. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas, y de la media tribu de Manasés, había 120.000 con toda clase de armas de guerra para la batalla. Todos estos hombres de guerra, que podían ponerse en orden de batalla, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para hacer rey a David sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para ser rey a David. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus parientes habían hecho provisión para ellos. También los que estaban cerca de ellos, y hasta Isacar, Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, muslos y bueyes, grandes cantidades de tortas, de harina, tortas de higos y racimos de uvas pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. Verdaderamente había alegría en Israel. Amén. Amén, hermanos. Ahora leemos Hebreos, el capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más, os exhorto a hacer esto, a fin de que yo os sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente,
sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, os he de ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén, hermanos. Ahora leeremos Amós el capítulo 7. Amós capítulo 7. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí, Él formaba enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera. Y he aquí, la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Y sucedió que cuando habían terminado de devorar la hierba de la tierra, yo dije: Señor Dios, perdona, te ruego. ¿Cómo podría resistir Jacob si es tan pequeño? Se apiadó el Señor de esto. No sucederá, dijo el Señor. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí el Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego, y consumió el gran abismo, y empezó a consumir el campo. Entonces dije: Señor Dios, cesa, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Se apiadó el Señor de esto. Esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Esto Él me mostró. He aquí, el Señor estaba junto a un muro hecho de plomo, y tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: una plomada. Entonces el Señor dijo: He aquí, pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlo sin castigo. Los lugares altos de Isaac serán asolados, y los santuarios de Israel destruidos, y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra de Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Porque así dice Amós: Jeroboam morirá a espada, y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Y Amasías dijo a Amós: Vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza, pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profeticéis contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor: tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en una tierra inmunda. Y ciertamente Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Amén. Hermanos, leemos ahora Lucas, el capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César, Augusto, para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá
de señal hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había aún una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén, hermanos.
Gloria a Dios por su palabra. Amén, hermanos. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén, queridos hermanos, que podamos meditar y reflexionar en lo que hemos leído hoy que el Señor nos ha hablado. Amén, hermanos. Vamos a orar para culminar este tiempo. Oh Padre Santo, cómo, Señor Dios, no alabarte y no glorificarte, Señor, por tu gracia, tu bondad y tu fidelidad, Señor. Señor, gracias por tu palabra que ahora hemos leído, Señor Dios, que hemos escuchado tu palabra. Señor Dios, una palabra tuya es suficiente y basta, Señor Dios, para quebrar el corazón más duro, Padre. Que tu palabra nos edifique, Señor, diariamente. Ayúdanos, Padre, a ser unos hombres, Señor Dios, unas mujeres, unos cristianos, Señor Dios, conforme a tu corazón, Señor. Como el rey David, Señor Dios, que hemos leído que tú estabas con él, Señor. Oh, Señor, de la misma manera también tú estás con nosotros, Padre. Pero ayúdanos, Señor Dios, a ser esos hombres y mujeres conforme a tu corazón. Señor Dios, que se rigen por tus estatutos. Señor Dios, que siguen tu voluntad, que buscan hacer tu voluntad, Señor. Oh, Señor, muchos hablamos y queremos al Dios de David, al Dios de Elías. Pero nadie, Señor Dios, habla de esos hombres, de cómo vivían esos hombres, Señor Dios. No perfectos, pero sí apartados para ti, Señor Dios. Con un corazón rendido a ti, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a ser, Señor Dios, corazones conforme al tuyo. A ser hombres conforme al tuyo, Señor Dios. A tu corazón y a tu voluntad, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, Señor Dios, entre cristianos, entre creyentes, entre hermanos, Señor Dios, a amarnos, a exhortarnos, a animarnos unos a otros, Señor Dios, para poder crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Como hemos leído, Señor, así como nuestro Señor Jesucristo crecía en estatura, en gracia, en conocimiento, de la misma manera, Señor, nosotros crezcamos en el conocimiento tuyo, Señor, de poder conocerte verdaderamente, Señor Dios, de poder conocerte a ti, el único Dios y verdadero, el que se revela en las Santas Escrituras. No conocer de un Dios o hablar de un Dios, sino conocerte a ti, Señor Dios. Ayúdanos, Padres. Ayúdanos, Señor Dios, a poder estar firmes en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la bendición mayor, Señor Dios. No hay nada en esta tierra comparada con la bendición que nos has dado nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor Dios, enviaste a tu Hijo, Señor Dios, como hemos leído en Lucas, para, Señor, la restauración, Señor Dios, para la reconciliación de nosotros contigo, Señor Dios. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea su nombre por los siglos de los siglos, Señor. Oh, es una muestra de amor tan grande que entregaste a tu Hijo que no llegamos a comprenderla, Señor Dios. Pero en alguna medida lo creemos y lo entendemos por fe. Oh, Señor Dios, gracias, Padre. Nada se iguala a nuestro Señor, ni comparación. Te alabamos, Señor, te glorificamos y ayúdanos a vivir, Señor Dios, conforme a esta fe que profesamos. Ayúdanos a vivir dignamente, Señor, como es de tu Evangelio. Así como Cristo anduvo en la tierra, que nosotros andemos hoy también, Señor Dios, siguiendo sus pasos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Señor Dios, fortalece y edifica a mis hermanos, así como a mí también. Te alabamos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Damos gloria a Dios. Y hasta aquí nuestra lectura. Amén, hermanos. Que la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.